Llegó el momento de tener una conversación que, bueno, hace mucho tiempo la estábamos esperando. Finalmente la vimos. Tenemos nuestra reseña aquí en el canal ampliamente discutida sobre una película transgresora, diferente, irreverente, que ha llegado a los cines dominicanos llena de, pues, de mucho ritmo y de una locura súper interesante. La Bachata del Biónico es nuestra conversación del día de hoy con unos invitados muy especiales, Cristian Mojica, productor y guionista de esta película, y Manuel Raposo, actor y protagonista también de La Bachata del Biónico. En esta conversación vamos a hacer un recorrido de cómo se hizo esta historia y de lo que ha significado para sus protagonistas haber participado. Chicos, bienvenidos a Cine Pendiente. Gracias a ustedes por invitarnos. Decía José y hablábamos en nuestra reseña sobre la calidad y la trayectoria que ha tenido Mentes Fritas como colectivo artístico, ¿no? Porque la cosa es que ponerle su nombre. Y se han caracterizado por proyectos fuera de lo común. Hay un aire de qué me importa a mí en ustedes, de yo quiero contar las cosas, yo veo el mundo de una manera diferente, y aunque se centran en periferias o se salen del canon de una historia limpia, potable, vendible, sin controversia, ¿no? Eso, ustedes son como el extremo. Viéndolo ahora, ese recorrido, ¿qué es Mentes Fritas? O sea, para que la gente lo conozca, ustedes como el colectivo, Cristian. Bueno, Mentes Fritas es fundamentalmente una productora. Es otra productora que funcionamos como un colectivo. Realmente nosotros trabajamos como todos juntos para lograr que los proyectos lleguen lejos. También nos ayuda mucho que no tenemos solamente un punto de vista, es como el punto de vista de todos. Nosotros todos opinamos de todo. Y en los rodajes no solamente nos involucramos los miembros de Mente Free también, sino como que todo el crew está involucrado para aportar, porque nosotros creemos mucho en que el cine es muy de colectivo, el cine de grupos, entonces creemos que se maneja mejor el punto de vista cuando hay más opiniones, nosotros sabemos como de dónde coger y eso. Pero básicamente Mente Frita es una familia que nos gusta hacer cine. Eso está excelente, sí. Y bueno, en el resultado de sus trabajos habla por eso. Entonces, hemos visto La Bachata de Biónico, hemos visto la trayectoria en general de eso. Hablábamos un poquito antes de encender las cámaras, de que nosotros inconscientemente le hemos dado seguimiento a Mentes Fritas prácticamente desde sus inicios, por lo que no nos sorprende que hayan logrado una película como Biónico, que llega en un momento clave del cine dominicano para como quien dice, rescatarnos, como para poner orden en la casa, decir como, espérate, mira el cine dominicano, lo que puede hacer, espérate. Y entonces, a partir de ahí, podemos hablar un poco del recorrido que ha tenido Biónico antes de llegar a Dominicana, porque antes de estrenarse aquí tuvo como un recorrido. ¿A dónde anduvo Biónico antes de llegar a Dominicana? Bueno, Biónico se estrenó en South by Southwest, en Austin, Texas, donde ahí ganamos el premio de la audiencia. Realmente South by Southwest es un festival como que en Dominicana casi no tenemos la mira, pero es de lo más grande que hay. O sea, es un festival increíble. El tipo de producciones que se suelen presentar ahí son producciones grandes de Hollywood, entonces eso es como interesante, como que tú presentas tu película y ahí tú vas a ver a grandes estrellas de Hollywood y eso es como muy chulo. Pero después seguimos en Locarno, estuvimos en BFIs en Londres. Hemos estado en un sinnúmero de festivales donde la película tiene muy buena recepción y siempre de las opiniones que más se repiten es que es una película refrescante dentro del circuito de festivales, porque los festivales, el público festival no espera una película como Biónico en los festivales, o sea, es como algo raro y es como, la consideran una película refrescante dentro de los dramas de los festivales. Sí, lo es refrescante. Incluso Biónico se estrenó aquí en el marco del Festival de Cine hecho en RD de Fine Arts, y para verla había que confesarse con el enemigo malo, porque no había forma de conseguir una boleta para verla. No, y comentábamos que tuvimos que hacer uso de influencias. Claro, no, y hacer la yuca, dije, sí, guardar los asientos. Sí. Pero cada año el festival, tanto el Festival de Cine Hecho en RD como lo que era el Festival Internacional de Fine Arts, se caracteriza porque hay un año que cada año tiene su película.
Y se supone que este año iba a ser otra película, la que iba a tener la principalía, ¿no? Una película como Pepe, que era muy esperada, muy premiada también. Pero llegó el Biónico y así mismo como el trailer que sale que se está cayendo y se traya, llegó al festival Así mismo y se era hizo. como el boca a boca de la película que había que ver. A mí siempre me parece interesante el proceso y comentarle a la gente el proceso de antes de hacer una película, porque es una cosa muy romántica, se Claro. romantiza mucho, que mi sueño, que no sé qué, que contó una historia y no sé qué. Pero es un proyecto con todas sus letras y hay que plantearlo y salir a venderlo y conquistar gente y tocar puertas. Después que ustedes hicieron esa primera reunión de las mentes fritas, armando esa historia, o el primero que dijo, vamos a contar esta historia, ¿cómo arman esa estructura de esta película que es metacine, que es casi un documental, pero que es ficción, pero que es todo lo anterior, que es comedia, que es drama, que es misterio? ¿Cómo surge? No solamente de yo quiero contar una historia de qué sé yo qué, el proceso creativo de ustedes llegar a vamos a contar una historia como la del Biónico. Mira, esto es algo que es como raro decirlo porque casi no sucede, pero ha sido el guión que más fácil no ha surgido. Como No que, relajen. como de nuestra primera versión, era como que Fluyó. todo fue muy claro de la primera versión del guión. Sí tuvo mucho tiempo de maduración la idea. Nunca habíamos escrito nada, pero teníamos muchos años hablando de esa idea. Pero realmente fue como fácil. No puedo decir los otros de los demás guiones, y tampoco de los guiones que haremos próximamente, pero Biónico fue un guión como que surgió. Como que nos llegó la idea, estábamos como fresco y como que recibimos todo. Pero sí tratamos como de balancear todo entre esto es un tema serio, pero queremos que la gente lo vea, que se lo disfrute. Entonces, en ese balance tenemos que balancear el drama, la comedia, las propuestas visuales, que no todo fuera como un relajo, sino que fuera serio. Nos parecía que el documentario, o sea, el documental falso, era importante porque queríamos que se sintiera una verdad. ¿Y qué verdad más que el documental? O sea, Sí, el queríamos formato. que se sintiera mucho, mucho que era real. Entonces, como que eran ideas que siempre tuvimos del principio y por eso fue como surgió fácil. Para vender el proyecto, nosotros quizás no decíamos todo lo que iba a pasar, No, yo me lo imagino. Claro. Claro que sí. pero sí nos íbamos a la esencia de la película. O sea, al final era la película Claro. de un... Y le llevaron a Manuel así como esa. Claro, este es el protagonista, Sí, un actor protagonista. serio, un tipo serio. Claro, pues, su foto ahí con su traje. Con una corbata. Claro. Sí, no, o sea, al final es la película sobre una persona que quiere superarse, una película de superación personal, Sí. de una película de sobre amor, De y amor. creo que nos enfocamos en eso y la gente entró. Y la gente Sí. entró. Entonces, hay algo de verdad, hay algo de esos personajes. ¿Ustedes conocían a alguien? ¿Ustedes conocían esa realidad? ¿Habían estado cerca de algo parecido? Porque si bien uno, hay veces que no, que cuenta historias o se relaciona con proyectos que no necesariamente tienen que ver con la cotidianidad de uno, pero uno no siente en el Biónico un exotismo, ¿no? De que yo te estoy viendo de la acera del frente como si fuera un accidente de tránsito o me parece cool o lo que sea. Yo creo que hay como algo muy orgánico de observación, de verlo a ellos como lo que son, ¿no? Y que no se entiende, porque pasa una vaina, ellos son personas incomprensibles. No entran en ningún canon de tú clasificarlos o enmarcarlos en alguna etiqueta. Entonces, ¿ustedes conocen, si están inspirados en alguien de verdad o eso es Sí, una imaginación de ustedes? en el caso de Joel y yo, estábamos trabajando en un proyecto de un amigo en el 2015 más o menos, 2014, y conocimos todos los personajes que estaban arreglando un vehículo que era de la película, ellos lo estaban reparando, y nosotros vimos su amistad, que a pesar de las circunstancias que ellos vivían, de sus adicciones, tenían una amistad muy bonita entre ellos dos, y esa era la idea que siempre tuvimos, o sea, hasta el 2021, la única idea que teníamos era hacer una película de amistad entre estos dos personajes. Ya todo lo otro de historia de amor, del documental falso, todo eso surgió después cuando empezamos a escribir el guión. Pero la idea siempre fue, en este contexto, una historia de amor y amistad. Esa siempre fue la idea. Entonces, nosotros odiamos la porno pobreza, no nos gusta. Claro. Y más sabiendo que somos dominicanos, no podemos hacer porno pobreza. Y nos pusimos al mismo nivel de ellos. Por eso nos bajamos, por eso nosotros éramos parte de la película, para que la gente entendiéramos que no estamos separados, estamos en el mismo nivel. Y yo creo que
todo el dominicano, gran parte del dominicano, conoce un biónico que va y recoge la basura, conoce un biónico que anda por el barrio pidiendo, conoce a alguien el que te ayuda a cargar a fundar el supermercado. Alguien siempre está en el barrio que es un biónico. Y yo creo que es un personaje que es común en la sociedad dominicana. Sí, creo que sí, que Sí. dentro del casting de personaje de nuestra cotidianidad, es como que sí, tenemos, es común. Sí, Sí, común. si tú lo pones a ver, lo que pasa es que uno no se detiene. Es como algo que siempre está, pero no es algo que tú le pones atención, o sea, que que tú lo valoras, que tú lo identificas, sino es como algo que está ahí, Exacto. que pertenece como a la ambientación de lo Sí. que va, pero ustedes le han dado como otro significado, ¿no? Que hay que entre el ojo del cineasta, del creativo, Ujú, ujú. localizar esos elementos de la sociedad y mostrarlos para crear la empatía con el resto de lo que no estamos atentos a nada. Exacto. Exacto. Y tú hablabas de casting, Ujú. y tenemos aquí al protagonista principal de la película, que como ustedes obviamente ya hace años que habían trabajado con Manuel Raposo, ustedes pensaron en Raposo inmediatamente y entonces vamos a pasar para que Manuel nos explique su proceso, ¿verdad? Porque Ustedes dijeron, este personaje es tan loco que solo una gente como Manuel, que amigo de nosotros, lo puede hacer. sí, Mira, bueno, ¿Qué hay de verdad en eso? Manuel ya había hecho Rafaela, una película que Mente Frita coprodujo también, sí, que es un personaje, un villano muy, muy interesante. Ale había trabajado en Azahara y Maraquilla, lo habíamos visto en teatro. Y yo casi nunca me suelo meter como que con los actores, algo como que yo casi nunca elijo actores. Yo creo que en esta película solamente dos gente sugerí. Yo él me preguntó, ¿a quién tú pensaste cuando escribiste el guión? Y yo dije, bueno, mira, yo solo pensé en Manuel, pero yo siempre di la opción a Joel, o sea, yo nunca me meto ni forzo. Yo pensé en Manuel, pero era como una cosa de yo imaginarme a alguien para escribir en base a eso. Y durante el proceso de la pre, también me acordé de Dionis, que es un ingeniero, porque había trabajado con el Levan Tu Mama y me pareció interesante. Pero ya el resto del equipo lo elijo casi siempre Joel o el equipo de casting. Pero Manuel no parecía una persona que tenía como esa inocencia que tiene Biónico Ujú. para transmitir eso. que no, yo no diría una sorpresa, pero sí una revelación, la transformación que logró Manuel Sí. Raposo para este personaje, porque él no se parece a Biónico. Lo que estamos viendo aquí no es el personaje que usted va a ver en la película para nada. Entonces, ahí hubo un trabajo. Y yo por el momento dije, ¿y cuál es el tecato? Yo considero un tipo de verdad para esa vaina. O ellos tiraron a Raposo ahí y lo inyectaron. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si tú supieras que eso pasó, ese fue el común denominador en todos los festivales, que la gente no me asociaba con el que veían. O Y que sea, usted mete. exacto, no, ellos juraban que era un ¿Cómo crack. usted se siente? ¿Usted está en tratamiento? Sí. ¿Cómo la película le cambió la vida? Exacto. Era como un shock. Ellos no creían que, o sea, creían que era un craquero de verdad, que estaba ahí en pantalla. Y bueno, o sea, pasó muchísimo. Pero no, nada, esto fue un proceso arduo de trabajo para llegar ahí. Nosotros hicimos investigación de campo, yo fui a casa de craqueros, porque yo necesitaba verlos a ellos en su hábitat y verlo cómo ellos se comportan, cómo se mueven, cómo hablan, cómo caminan. Esa información era importante. También muchas conversaciones, intensas conversaciones con Joel, porque necesito esa visión del director y cómo él visualiza Biónico y esas herramientas que me da el director para yo construir. Y la idea era hacer un personaje bien real, bien humano y evadir la caricatura, porque podíamos caer ahí. Sí. Y nos sacaba un poco de ese objetivo de ser real. Era un personaje que pudiera ser un estereotipo, podía caer ahí porque es un personaje icónico del barrio, que tiene una característica muy específica que todos conocemos, como han dicho. Y entonces el trabajo actoral consistía en eso y también, partiendo también de que estamos trabajando un falso documental y hay mucho como del documental, de esa parte como está del documental verité, lo que tú hablabas de la observación y eso, de romper con la técnica, con la construcción actoral. Y sobre todo que yo tengo actores naturales a mi lado, que eso se puede notar mucho si no lo trabajo. Sí. Y era como difuminar eso. Y bueno, esa ha sido también una buena crítica que han hecho, como que no se nota No, sí, así la es. división que hay como entre actores y naturales y actores profesionales. ¿Y qué tú le aportaste al Biónico?
¿Qué hay de ti del biónico? O tú no acudes, tú no Claro. le viertes un poco a los personajes de ti. Yo creo que hay mucho de eso que dice Cristian, que también yo lo decía. Yo creo que yo creo que yo tengo esa ingenuidad también. Yo le aporto un poco de ingenuidad a Biónico, esa ternura. Todos los personajes tienen de nosotros, todos. Lo que pasa es que los actores a veces no queremos negar o no negamos. Y entonces, por una cuestión a veces hasta de presión social, de que tú quieres tener una visión muy perfecta de ti, pero si tú te lees a Shakespeare, Shakespeare te dice cómo somos los seres humanos. Y todas las cosas feas que negamos y que tenemos. Entonces, por eso a veces queremos decir, no tenemos, no, todos tenemos de los personajes y yo creo que tengo eso también. Entonces, a veces yo comparto con Biónico esa fidelidad, esa lealtad. Yo soy leal, soy un tipo muy leal y Biónico o sea, muchas cualidades que tiene Biónico bonitas también yo las tengo. Y bueno, nada, se las pasé al personaje porque eso se trata de la actuación también. Porque al final lo Claro. estoy haciendo yo, el actor, y es con mis emociones, con lo que yo soy. Entonces, ustedes cuando diseñaron los personajes, en el caso, por ejemplo, del Napo, que no sé de qué galaxia ustedes lo trajeron, me imagino que un visitante distinguido De la galaxia de los Minas. de una galaxia muy, muy cercana, ¿no? Pero son de esa gente que tienen esa magia que cuando tú le pones una cámara solamente hay que decirle, habla. Exacto. ¿Cómo fue para ustedes esa dinámica? Porque si bien esa actuación, sí, estamos conscientes de la interpretación, pero hay una química entre ellos dos. Ellos eran amigos. Yo me lo creí, que esa gente eran amigos y que se iban a matar por cualquiera de los dos. O sea, ese compromiso es palpable. ¿Cómo ustedes llegaron al Napo y cómo hicieron ustedes que el Napo y Manuel hicieran esa marca? Ellos vivieron juntos, fumaron juntos, fundieron juntos. Bueno, de eso te puedo hablar Manuel un poco, pero llegamos al Napo a través de Annie Torres, que es la maquillista de la película. Ella había trabajado con el Napo y nosotros queríamos a alguien urbano para el personaje de Calvita, siempre lo teníamos como en mente. Habíamos hablado con algunos, pero como que no estábamos convencidos. Y hablamos con el Napo, nosotros que sabemos lo que se dice, los urbanos, la irresponsabilidad, ese tipo de cosas, teníamos miedo. Dijimos, vamos a darle un personaje pequeño, algo para probarlo, para usarlo. O sea, al final es una figura importante del barrio. Claro. El Napo, entonces es bueno tenerlo, pero es un personaje pequeño. Pero cuando lo conocimos, nos dimos cuenta que de verdad él tenía mucho potencial y él quería hacerlo. Él quería ser Calvita. Él quería ser Calvita y el otro personaje que le ofrecimos. Él quería hacerlo los dos. y vimos como esa naturalidad, ese de verdad se entregó al proyecto. Él iba, aunque no le tocaba rodar ese día, él iba, estaba muy comprometido con la película. Y creo que eso ayudó mucho a que fluyera todo bien. Y con él fue realmente un rodaje excelente. Ahora, la química que crearon él y Manuel. No, la química, eso fue... Y yo lo vi como 3 veces. O sea, yo lo vi en ¿En serio? la preproducción. Sí, sí. Nosotros hicimos como 2 lecturas y después creo que coincidimos en la prueba de vestuario. Sí. Y fue una cosa como un clic automático. Fue mágico. Yo creo, Cristian hablaba ahorita, y bueno, y tú también, como del amor. Muy lindo porque la película surge con el amor. Querían hacer una historia de amor y yo creo que el amor está estuvo muy presente en este proceso y eso lo hizo mágico. Porque lo del Napo, o sea, fue una química que o sea, nosotros nada, o sea, no pasamos ni tanto tiempo juntos. Increíble. O sea, realmente... Sí, estaba para ser así. Sí, yo creo que estábamos... Pero, bueno, lo he dicho ya en otras entrevistas, el gran reto era mío como actor, porque que el Napo tiene una frescura, tiene un carisma, tiene una verdad, o sea, Sí. incuestionable. Sí. Y como tan orgánico, tan fluido. Sí. Entonces el Yo reto tenía actoral que yo tenía crear claro. una realidad que tuviera al nivel de la de él. Empalmarme con él, o sea, Exacto. como sincronizar con su energía. Sí, sí. Que no es fácil. No, me imagino es que una no. gran tarea. Me Y imagino encima que- se logra, encima se Sí, logra. porque también los actores venimos también como con muchos vicios de construcción y ese tipo de cosas. Y es un poco como, en este proceso, es como construir y desconstruir. Sí. Construir todo, o sea, en términos de toda la información, todo el estudio que hago del personaje y todo, y después todo eso desconstruirlo. Y más con él para empalmarme con esa Exacto. energía. Yo tengo 2 preguntas sobre la producción. Una sería que me llama la atención porque me parecieron como familiares los lugares donde se filmó. Todo fue en locaciones en exterior,
¿O ustedes filmaron en algún estudio? ¿Y en qué lugares fue que filmaron? Bueno, Joel estaba muy empeñado en que se sintiera Santo Domingo, en que tuviesen ciertas esquinas, ciertos lugares de Santo Domingo que sean icónicos. Icónicas. Y Joel estaba muy enfocado en eso. Y así tratamos de captar algunos lugares. Todo fue en locaciones reales. Bueno, no eran lo que quizá eran, pero sí eran reales. O sea, Exacto, sí. esa casa de Biónico y Calvita es una casa que existía en el mercado de la Mella, donde están las flores ahí. Ya no existe, un edificio que destruyeron, pero sí existía ahí mismo justo. Y fue increíble encontrar ese lugar ahí súper natural. En estudio solamente grabamos la caída Ok. y los fondos negros. Sí. Esas cosas fueron en estudio, pero todo fue en locaciones reales. Y muy poco interiores, yo creo, ¿verdad? Muy poco interiores tiene la película. Casi Sí. todos son Y locaciones. la casa que van exteriores. al final, que van... Exacto, van a la casa de ese Sí, tipo. eso, Ajá, exacto. el cine dominicano, últimamente yo he notado una tendencia a rodar en interiores, como en lugares como controlados. Y personalmente, yo como público, como espectador, le siento como una artificialidad a eso. Ujú. A menos que tú logres algo impresionante, como lo lograron en La Hembrita, Ujú. que es un apartamento de clase alta, acomodada, que es difícil tú notar que eso lo hicieron y lo fabricaron todo. Ujú. Pero cuando tú ves el resultado del Biónico, que es en la calle, tirado, rodando en la calle, es distinto, el resultado es muy distinto. Y fíjate la película que sale de ahí, una cuestión visceral, una cuestión que le llega al público de golpe, así, toma, 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 toma. No hay forma de tú no asimilar lo que estás viendo ahí. Y yo creo que eso influye mucho, el hecho de rodar en el lugar, como en el ambiente de los Natural. personajes. Pero eso, como así como tú dices, viene dado por la historia en sí. O sea, no podemos contar una historia de estos personajes si no están en la calle, porque lo que más Sí. Exacto. lo que más suelen hacer estos tipos de personajes es rututean mucho, caminan mucho de un lado a otro, siempre están moviéndose, siempre están tratando de conseguir algo. Entonces, era importante para nosotros movernos mucho. Y tanto así que en el rodaje nosotros establecimos eso lo agregamos al sistema de rodaje, que era que nosotros siempre buscábamos como un lugar donde pudiésemos estar y de ahí siempre nos movíamos. O sea, nosotros buscábamos un lugar fijo, que este es nuestro base camp, aquí vamos a Exacto. comer, a desayunar, aquí nos vamos a maquillar, todo, pero siempre había una banda de producción que se movía con el equipo a rodar en diferentes esquinas. Y era así. Ellos Sí. iban y volvían Exacto. a diferentes lugares. Y siempre Sí. fue así que se rodó. Sí, Es un ritmo excelente. que están en constante movimiento. Y siguiendo con los personajes, vamos a hablar de nuestra fan fatal que tiene la Sí. película, Ah, la ¿no? flaca. La flaca, Ana Minier, que es como una especie de anhelo en una gran parte de la película, que a veces yo llego a un momento y digo, pero ¿será verdad eso? Porque este hombre no está muy bien, digo yo. Ahorita dije que todo un sueño porque Exacto. pasan cosas. Y sin embargo, cuando ella aparece, tiene toda la característica de una mujer que te va a desgraciar tu vida. Sí, porque hay gente que carga esa carátula. Esa facilidad. Eso, tuvo un hombre y dice, con este hombre yo voy a desgraciar mi vida. Y con esta mujer yo me voy a desgraciar mi vida. ¿Cómo ustedes llegan a Ana? Y cómo se da esa construcción de esa relación tan atípica para ellos. Bueno, Ana realmente llegó al proyecto porque Joel había hecho un video musical de una banda en la cual ella era un extra. Y a Joel le pareció que era interesante su perfil, que tenía algo. Y yo le dije, Joel, ¿tú estás seguro? Y él actuaba, y es que era actriz, nunca ha hecho nada. Y Joel, sí, yo Ah, estoy ella no es seguro. actriz. No, es su primera vez que ella actúa. Ah, Oh, mira, oye, eso. wow. Es su primera vez. Ustedes se arriesgan, sí, siempre. Y ganó premios, ganó, Sí. ganó Fine Art. Sí, 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 sí. mejor actriz. Es su primera actuación y yo me dijo, no, vamos a conocerla. La conocimos, entonces sí, tenía algo que iba con el personaje. Y creemos también que era también igual, como todas las películas, siempre tratamos de mantener un balance en sentido general. Así mismo era con estos personajes, tanto como ella, como el personaje de Andrés, que hace Yacel Michelin. Son personajes que están ahí para balancear todo este mundo, porque no es solamente, podemos decir, la clase baja del país, sino no, clase media, clase alta también tiene el mismo problema, un problema de adicción que no... Una enfermedad. Exacto, entonces Sí. nos pareció importante tener como ese balance entre los personajes. Pero
Ayana hizo también muy buena química con, Sí. con Manuel. También. Ustedes sí se juntaron varias veces. Sí, Antes del rodaje. nosotros nos juntamos, pero muy pocas veces también, como en 2 ocasiones. Y según yo, él como que no funcionaba y él, no sé, Sí. empleó como otra metodología Hubo con un ella. momento donde un susto, como que, Ay, "Guau, ay, no ay, sé si sin lo va a etiqueta hacer, no se va a dar". Él empleó como otra metodología, pero al final en el rodaje, no sé, fluimos. Fue como una cosa que las energías como que macharon, no sé. Sí, hubieron muchas cosas también del rodaje que encajaron como muy bien con el guión. Por ejemplo, la primera vez que aparece la flaca, o sea, que la primera vez que nos encontramos con ella, no los videos, sino la primera vez que la vemos en la película, Ujú. fue realmente su primer día de rodaje. Sí. Oh. Entonces, esa cosa que tenía ella era su primera vez frente a cámara. Esa naturalidad que tiene ella es lo mismo que ella transmitió a la película. Y para mí eso le da un toque también muy natural. Muy Claro, fresco. porque Sí, ella eso se sí. está enfrentando después de Sí. una crisis, se está enfrentando de nuevo con Biónico. Claro. Y que viene con una cámara. Sí, viene Sí, con una cámara. Pero tú sabes que eso tiene interesante la película, que nosotros como que aprovechamos eso también. O sea, había un guión, pero aprovechamos también todo lo que nos daba el rodaje. O sea, como que aprovechamos todas esas cosas que surgían. Porque el guión era un pretexto, o sea, no estaba escrito en piedra, Ujú. en el sentido de que nosotros teníamos que estrictamente decir lo que estaba ahí, eso no. O sea, había mucha libertad creativa. Creo que eso enriqueció mucho la peli. Yo me imagino que al Napa ustedes no le escribieron toda esa mala palabra. No, Habían varios, pero él le puso. Él aportó Que una tú dices como que si yo qué, y él dice que está bien. Porque también, y me imagino que hay gente que estudia cine verá esta entrevista también con curiosidad de eso que decía Manuel, de qué tanto es lo que yo escribí, qué tanto es lo que termina, lo que dicta el rodaje, qué tanto también tú tienes flexibilidad de dejarte llevar o dejarte apreciar lo que está pasando en el rodaje, que tal vez es más poderoso de lo que tú escribiste para ese día. Ujú. claro. 100%. O sea, hay que fluir, o sea, ustedes cedieron ante el azar, que el azar se puso para ustedes, se pusieron dichosos, Sí, sí. ¿eh? Sí, sí. La verdad fue un proyecto muy bendecido. Siempre lo decimos. Siempre fue muy Claro. bendecido. Cómo surgió todo el rodaje. Sí. Cómo apreciaban la locación. La gente ni siquiera se imagina el presupuesto que nosotros teníamos para hacer esas películas. Realmente Sí. muchas cosas surgieron porque pasaron, no sé, la energía, no sé. Sí, fue mágico el proceso. Pero con el talento ahí. Sí, Así pero cualquiera tiene suerte. Nosotros habíamos hecho un proyecto justamente un año antes, que habíamos hecho un proyecto que se llama Fragancia Tropical, que ahora mismo se encuentra en postproducción, un documental, ya tiene un proceso de postproducción más largo. Ese documental, nosotros quisimos jugar un poco con la realidad. Era nuestro primer documental, pero como nosotros vimos la ficción, quisimos inventar un poco con la ficción dentro del documental. Y aprendimos mucho. Dijimos, pero nosotros podemos agarrar. La realidad es más bacana que la ficción. Pero claro. Ujú. Es mucho más bacana. Entonces, Claro. dijimos, vamos a hacer esto. Y casi un año después, estamos rodando Biónico. O sea, fue el aprendizaje de un proyecto anterior que hicimos. Que dijimos, Eso. podemos usar la realidad a nuestro favor. Y Sí. estábamos abiertos a lo que nos ofreciera el universo. Si el día, la excelencia está soleado por tal y tal cosa y llovía, bueno, ¿cómo aprovechamos esto a nuestro favor? No vamos a parar. ¿Cómo aprovechamos la lluvia? ¿Cómo aprovechamos que la locación que queríamos era esta y ahora es esta? ¿Cómo aprovechamos que el carro iba a ser este y ahora no va a ser este? Todo fue Sí, como sacarle provecho. era como abrirse también. Y también la película te plantea, porque a veces se hace cine muy aquí, como muy construido todo, muy cuadrado, de que en la realidad también hay mucha irracionalidad. O sea, no hay una cosa más irracional que la realidad. Exacto. Y entonces como la película te muestra eso de una manera para mí muy bella, cinematográficamente hablando. Sí, porque Y yo muy decía, cuando nosotros hablamos de la película la primera vez, yo la vi 2 veces, porque yo pensaba que yo salí como con En hype. éxtasis. Sí, yo dije, Sí. eso fue hype, porque la película Sí. es muy eléctrica, muy vaina. Pero cuando la vi la segunda vez, yo no me reí con lo que pasaba. Wow, qué interesante. Porque es que es cruda, Sí. es crudo, es fuerte lo que pasa en la película. Sí. La segunda vez yo me quedé mirándole y dije, coño, pero es que hay una realidad ahí atrás que ellos obviamente a nuestro favor la matizaron con unos Con risa y- Exacto, con la risa para que tú la puedas digerir. Pero cuando tú la ves la segunda vez, que ya tú sabes dónde van a estar los momentos graciosos, tú te concentras entonces en la realidad de lo que hay ahí detrás. Y tú dices, coño, Sí. es fuerte. Con el guión pasaba eso. Había fuerte. amigos que leían el guión y decían, wow, loco, yo lloré, un drama muy Sí, fuerte. Y es otra gente lo leía el fuerte. guión y decía, loco, me cubré muchísimo, qué sí, cómico sí, está sí, esto. sí, Y eran sí, opiniones sí. así. Cada quien, como era el guión, que todavía no estaba hecha la película, la gente lo interpretaba a lo que consideraba. Sí, Claro. sí. Pero ya cuando tienes la película hecha, tú sí tienes como esos sentimientos confusos. Sí, Pero pero que es valioso que eso esté ahí en la película. Pero que la película tiene también eso, que como espectador te descoloca.
Sí, sí, Como sí. que tú sabes, te quita de tu Sí. zona como cómoda. Y tú mismo a veces te ríes de muchas cosas, pero de repente llega un momento que tú a veces hasta te cuestionas. Tú dices, pero yo me estoy Claro. riendo de... Claro, O claro. sea, Me Sí. recuerda incluso algunos comediantes que uno sigue, que uno admira, como Dave Chappelle, por ejemplo. Exacto. Ujú. Y ajá. tú te pones a ver Y Dave que ahí no me Chappelle. puedo reír de eso. Exacto. Llega un momento que ya tú no te quieres reír porque lo que él está diciendo Es muy es incómodo. fuerte, Es muy una es incómodo. difícil, aunque Sí. está matizado de humor, es difícil la realidad que él está planteando. Y eso pasa con el biónico, que hay momentos que tú dices, coño, ahora mismo hay tipos que están viviendo así en Claro, esta sociedad. Sí. Porque ahí hay personajes reales en la película, que son claro. reales, reales. Y entonces tú dices, coño, pero ahí también hay una función del biónico en mostrar esa realidad. No, y hay gente que está muy ajena a esa realidad y que vive en una Sí, burbuja que cree que eso no existe. sí, sí, Sí. sí. ¿Entiendes? Pero también lo bello de la película es que estamos hablando de una historia muy linda de amor y que el amor Sí, existe en esos contextos en y cualquier en ese tipo de contexto. personas. Sí, Son sí, gente sí. que aman Sí, y eso hace como, sí. los hace bonitos Y que también la a ellos. película tiene la valentía de mostrar eso tal cual. Que no hay un velo de que, mira, no podemos poner esto No, porque eso es muy Sí, crudo. sin filtro. porque se Exacto, siente que se pudiera criticar el hecho que tal vez pudiera hacérsele alguna apología a las drogas, pero la Ujú. película no tiene eso. La droga es un elemento más de su día a día. Exacto. El contexto. Y para ellos están enfermos en todo el sentido de la Ujú. palabra, en ese sentido. Exacto. Pero a pesar de eso, son humanos, Claro. Sí, son humanos. Y hay una sociedad que ellos han construido alrededor de lo poco que han, con la poca herramienta que han tenido, y han tenido como que navegar en eso. Eh, y tienen una estructura de sociedad como la tenemos nosotros, pero en un canon diferente. Ellos tienen que sobrevivir. Si ellos no trabajan, si él no bota la basura ese día, no le pagan no tiene para comer ese día. No es mañana. ¿Cómo tú te ves en 5 años? Eso no es un problema de ellos. No, el día Ellos a es día. hoy, Claro. ahora, El día a día. cenar, comer, desayunarme. Eso es lo que yo, el pase de hoy, eso es lo que yo necesito. Y sobre cómo representan la droga, hay una escena que fue la que a mí me destrozó, que es cuando ellos están como en el cuartito El Craft House. y oh, se sí. apagan las luces. Sí, y cada Y, uno está en sola, su, y en su cada burbuja. uno está en su Sí, sí. momento, Ujú. en ese ritual de consumir. Sí. Cada persona que estaba ahí de una manera distinta y con una Sí. enfermedad distinta. O sea, ¿ustedes cómo concibieron esa escena? ¿Ustedes cómo? Porque la película tiene una estética que es como disruptiva, porque el ambiente te lo da. Pero en esa escena hay una cavilación, que esa es la palabra del Bermejo, se llama. Ok, Sí. mira. Hay una cavilación que hay una representación de ese ritual que no es bonita, es muy destructiva. Hay mucha soledad, Ujú. aunque están en un Sí. grupo. Sí. Totalmente. Mira, nosotros, por la misma razón que somos un colectivo, siempre nos sentamos con el guión a ver la película, escena por escena. Nosotros nos sentamos, ok, ¿cómo se va a ver esto? ¿Cómo a nivel de luces, a nivel de feeling, qué necesitamos a nivel de producción? Escena por escena nosotros nos sentamos, no en la preproducción, estoy hablando en el desarrollo antes de empezar la pre, ya nosotros comenzamos a visualizar la película. Y yo recuerdo que estábamos en la casa de Ale y cuando viendo la película y cuando vimos esa escena, ya ni siquiera me acuerdo porque siempre nos pasa que nos mezclamos las ideas, ya no sabe de quién es las ideas, nosotros soltamos en banda. Pero se nos ocurrió que esa escena le pusimos la escena constelación. Porque fue como la manera en que vimos esa escena, que eran como besos, esos chispazos, esos fuegos, la Sí. oscuridad. Era como una constelación, así no lo imaginábamos. Y así mismo estaba escrito en el guión, como constelación, escena constelación, donde iba a pasar esto. Y fue también la toma que más se nos hizo complicado producir en la película. La toma final, cuando cierra, que se para y la cámara sale por el pasillo. Sí. Esa toma casi no iba y Joel luchó por esa toma fuera y yo no tenemos cómo pagar ese aparato. O sea, no teníamos dinero para pagar el aparato que necesitábamos para hacer eso. Pero comenzamos a buscar soluciones, hasta que un amigo nos dio la solución y logramos hacer la escena. Pero nos parecía como muy importante el sentimiento que transmitía la escena. Pero también pasó algo muy especial en el rodaje, que cuando estábamos rodando esa escena, Ale y Joel, Ale el DP, y Joel que estaba dirigiendo, supieron de ese momento que ese iba a ser el corazón de la película. O sea, en el rodaje, no fue algo que vimos en edición, no, en el rodaje ya se sabía que esa escena iba a ser
muy importante para la película. ¿Eso eran extras o eran adictos reales o Son eran de la comunidad, por decirlo de alguna manera, o eran actores? Son adictos reales de la zona. Eso en Villa Wow. Francisca y ellos eran de por ahí mismo. Nosotros sí armamos la locación y lo que hicimos fue que lo convocamos. Con el equipo de casting Sí. lo convocó y se hizo toda una logística para poder tenerlo a ellos en diferentes etapas y poder manejarlo en un espacio tan pequeño. Y el guadaña, el ritual de... El ritual del águila. Eso es un misterio. Nunca El sabré. águila es un misterio. Es un misterio, pero hay un sincretismo entre ellos Sí. mismos que no, es mitad fe, mitad alucinación, mitad lo que se parece a una creencia. Sí, Tú no sabes lo que exacto. es, porque creo que uno no le puede poner mucho como que eso es así o eso es tal cosa, porque es un mundo distinto. La figura de la guadaña o de la Caronte, parca, Caronte, ajá. sí, esa es en ese mundo hay algo que está siempre muy presente y es que la gente tiene que vivir si no se muere. Es como que siempre está presente que Eso. tú te vas a morir en cualquier momento. Lo hablábamos en otro espacio que decíamos, o sea, de ahí no se sale vivo, nadie sale vivo de ahí. Y nadie muere tranquilo tampoco porque no se lo merecen. Es como algo muy, muy trágico todo. Ustedes, ¿fue una decisión consciente de que eso fuera, digo, yo lo vi así, no sé si ustedes entendían que esa era una figura importante en la historia, ¿no? Esa fue de las cosas que yo creo que fue el último elemento que se agregó a la película. Ya cuando quizá estaban en la pre, ya cuando se agregó ese elemento. Pero sí lo considero muy importante. Yo creo que es esa fe o esa creencia en algo superior, en algo más allá. Yo creo que es muy humano. Ujú. No es exclusivo de ninguna sociedad. Yo creo que es muy humano creer en algo más y creer en un ser superior y por eso lo agregamos. Pero lo pusimos lógicamente dentro de su contexto y su imaginario. Pero mira, hay una pregunta de reglamento que tenemos que hacerle a los muchachos. Ujú. Ustedes ven cine. ¿Y qué les gusta ver? ¿De dónde salen ustedes Sus influencias. cinematográficamente? Bueno, yo veo cine. A mí me gusta mucho un director chileno que se llama Larraín o Larraín. Genial. No sé cómo que se pronuncia, si es Larraín o Larraín. O Larraín. Tiene un acento, yo creo que la Sí, creo que raíz. Larraín. Sí. Me gusta mucho el cine de Larraín. Bueno, el cine. Me gusta mucho el cine clásico también norteamericano. Hay algunos directores que me gustan. Me gusta mucho John Cassavetes. Me gusta mucho. Claro. Me gusta mucho Una mujer O sea, bajo de lluvia. personaje full. Una o sea, mujer. directores de Exacto. personajes. Bueno, porque Directores de Cassavetes era actor Sí, también. sí, de Sí. personaje, Cassavetes era sí. actor. Sí, y así. ¿Y tú, ¿Y usted, Cristian? señor Mojito? Bueno, yo no tengo límite para ver películas, series, audiovisual en general. No tengo límite. O sea, a mí me gusta. Yo puedo ver tranquilamente El Caballo de Torín, como puedo ver una película de Marvel, Yo también. como puedo ver una comedia absurda, como puedo ver el drama más lento norteamericano, latinoamericano. Yo veo de todo. A mí me gusta todo. Dentro de Mente Frita tenemos sí como esas películas, esas cosas clásicas que nos marcaron a ambos, a todos. Pero igual nosotros tenemos un gusto también diferente. Hay cosas que yo le más de eso, hay cosas que Ale es más fin a ese tipo de cosas más visuales. Pero a mí me gusta de todo. Yo veo mucha animación, veo mucha comedia, veo mucho drama. ¿Tuvieron una película en mente pensando Biónico? ¿Alguna influencia estética, musical? Yo quizás te pudiera hablar más de eso. Yo sí te pudiera decir que sí teníamos como algunas cositas. Creo que lo que más influyó, no exactamente a nivel visual, pero sí como a nivel como de feeling, fue la serie de Atlanta de Donald Glover. Creo que fue una Claro. serie que nos hizo pensar como que, oh, pues se puede hacer cosas Ujú. interesantes. Esa serie sí nos influyó un poco, pero no como que hay una mezcla de todo lo que a nosotros nos gusta. Sí. Bueno, sí algo que tenemos en común todos es que nos gusta como el cine indie estadounidense. Ok. Sí, claro. Sí, nos gusta, o sea, no. Los Sean no podemos Baker, negarlo. Un Sean esa- Baker. Sean Baker. Bueno, Sí. de hecho siempre hablan en los festivales que yo estuve,
hablaban de esa referencia, de Sí. Sam Baker, Tangerina, de todas las películas de Sam Hacíamos que Baker. éramos John Sí, Baker, sí. Pero no, o sea, no. Harmony Sí, sí. Corinne también, nos comparan con Exacto. Harmony Harmony Corinne, que Korine. también es Sí, una gente que nosotros claro. no tenemos otro Sí. norte. Porque son películas crudas, callejeras, Ujú. pero también son coloridas. Los personajes Exacto. son como Sí. De personajes marginales. muy Es más, vivos. muy- Sí, de la personajes. periferia total. Sí, sí. Y ya, bueno, en mi caso, ya para dejarlos ir, y sacarle el jugo, ¿verdad? Porque para esto son las entrevistas. Uno ve la película y uno quiere contestarse todas No, las no te preguntas. preocupes, dale lo que quieras. El universo musical que se construye en el Biónico también tiene un ejercicio creativo, ¿no? Un pensamiento de cómo se va a orquestar la emocionalidad de esa locura, de esa historia. ¿Quién participó? ¿Cómo fue también ese proceso de crear la música del Biónico? Para la música hay que darle su banda a Joel. Ah, ok. Joel tenía muy claro la música. Joel es muy musical. Nosotros también hicimos mucho videoclip en nuestra carrera, o sea, mucho videoclip, o sea, Sí. conocemos el lenguaje del videoclip y lo que transmite. Y junto a Medio Piki, que hizo gran parte de la música, y Wandy Reynoso también, que hizo la parte como más sinfónica, por decirlo así, de las canciones. Creo que sí es muy buena combinación, pero Joel sí tiene como ese feeling para canciones, como ese ojo, Y- ese oído para las Y canciones. de hecho se siente un poco la estética también del videoclip en la peli. Es que la peli, Sí, la peli sí, es como sí. un remisaje de muchas cosas. Sí, de es un muchas cosas. compendio, De muchas un compendio. cosas. Muchas cosas. Los momentos Sí, sí. musicales sí parecen un videoclip. Ujú. Sí, O sí. sea, Ajá. está y de repente tú te acuerdas que ustedes están en la película. Ajá. Y Exacto. después, o sea, Ser- para un espectador distraído, que es como uno ve la película ahora, que tú estás viendo la película, y yo siempre lo digo cuando estoy en los cineforum y esas cosas, que uno tiene que aprender a despojarse de la película que uno tiene en su mente, Ah, sí, claro. para tú poder disfrutar de lo que te están contando. Uno mismo como que se boicotea la experiencia. Sí, sí. Y el biónico te da 2 galletas y te dice, no, te monta en un motor, tú sabes, y coge 27 derechos a 1000. Sin rumbo. Sí, sin rumbo. Y de aquí nos vamos a matar todos. Tú sabes. Tú sabes que eso que tú dices, incluso hay gente que quiere criticar la película, pero comienza diciendo, porque yo hubiese hecho, digo, ya por ahí. Sí, No, espérate, no. Ah, Porque no. esa es tu película. Esa es tu película. Esa es Haga tu su película. película. El año que viene. Esa la va a ser Tu tú, película. esta es la de nosotros. No, porque también, bueno, lo decimos nosotros desde la experiencia del visionado, del público, Claro. que la película es un resultado. Exacto. Exacto. Tú tienes que evaluarla o apreciarla con lo que tiene, no con lo que te hubiera gustado hacer, con que si hubieran hecho tal cosa, que por qué hablaron de eso y no lo pusieron de otra cosa. Pero es lo que te digo, esa lucha de tú como, de esa mala costumbre como espectador que tú tienes, no, lo van a matar, míralo ahí. Ah, no, pero ya, no. Y tú, como esa lucha que tú tienes en tu mente no te deja poder apreciar también los códigos. Por eso que uno tiene que verlo otra vez. Y como dice José, porque hay muchas cosas que tú te pierdes porque tú no entiendes lo que te están diciendo. Te rompe como tu esquema de tu 3 actos, chico conoce chica, tú sabes. Y a pesar de que uno está acostumbrado tal vez a ver otro cine, Exacto. uno no tiene esa expectativa de una película así del cine dominicano. No, pero por también ejemplo. uno está acostumbrado como espectador a otra estructura narrativa. Ujú. Y esta Sí. película es una descolocación de todo. Ujú. Y entonces, o sea, es un falso documental, o sea, rompemos la cuarta pared, hablamos a cámara, o sea, unos flashbacks que son ahí mismo, o sea, o sea, es una Sí, locura. Es un Y trip. entonces, Una locura la película. Yo creo que ya para finalizar, José, Sí, Tú- ¿no? La película está en las salas de cine. sí, El mandato es vaya a verla huyendo. está ahora mismo en Downtown y en Fine Arts, pero no quería dejarlos ir a ambos. Primero, 2 preguntas ya finales. ¿Cómo se han sentido ustedes ante la recepción que ha tenido la película? Y 2, ¿qué sigue, no? bueno, yo creo que la acogida, o sea, la aceptación de la película ha sido muy buena. Quizá la asistencia no nos ha sido tan favorable en el sentido de que pasaron 2 acontecimientos, ¿verdad? Que todos Muy sabemos, difícil, sí. lo de la discoteca y eso. Mm. Y bueno, y lo de la Semana Santa, ¿no? Eso afectó un poco quizá la asistencia, pero la aceptación de la película ha sido, a mí, prácticamente me ha sorprendido. Y todo porque yo hago un ejercicio consciente de no hacerme expectativas. Y de verdad que me ha sorprendido gratamente cómo la gente la ha recibido, la película. Sí, a mí me parece interesante también que aunque
tuvimos ese inconveniente al principio de la primera semana. Ujú. Los números se han mantenido. Creo que el boca a boca ha ayudado muchísimo. Sí. Hay gente que increíblemente me han dicho, lo he visto 5 veces. Y yo digo, wow. Sí, que te pago, te transfiero. Dije, suéltala ya. Ya. O sea, como que tú dices, wow. O sea, realmente hay gente que sí le gusta, tú sabes. Sí. Y lógicamente hay gente que es válido también que no le guste la película. Ujú. Pero yo creo que en general ha tenido muy buena aceptación. Muy. O sea, yo cuando veo que la gente se le dedica tiempo a postear algo, decir, me gustó esta película, vayan a ver, la gente que no nos conoce, gente que no sabemos quiénes son, Sí. eso me parece muy bonito. Creo que la película sí le llega al público dominicano que logra verla, y creo que es una cuestión de que la gente sepa que está en los cines, pero Sí. si la ven, creo que la gente la acepta muy bien. ¿Y qué sigue entonces? Bueno. ¿Van a construir un universo biónico? ¿Un spin-off del biónico? Yo creo que, aunque nosotros sí tenemos como, podemos decir, nuestro universo general de mente frita, nosotros tratamos de que nuestras películas sean diferentes. No algo que buscamos, sino que nos gusta contar muchas cosas. O sea, no estamos como por una línea, sino que nos gusta contar muchas cosas. Si la gente ve Azul Magia, no tiene nada que ver con Biónico, creo. Ujú. Si la gente ve El Día de la Tormenta, también una película que no tiene nada que ver con Biónico. Son muy diferentes, son lenguajes muy diferentes. Pero está el sello mente frita. Está como el sello mente frita, que es como, nosotros decimos que es como algo raro que tienen las Exacto. películas. Ujú. Pero no necesariamente algo específico, simplemente que tú lo notas como que están fuera de lo común en ciertos aspectos. Pero nosotros queremos seguir haciendo películas, estamos desarrollando una película que está viajando por laboratorios y eso, un guión que queremos rodar próximamente. Queremos hacer muchas cosas, necesitamos dinero, inversionistas, pero idea y proyectos. Señores, proyectos apoyen a esta gente. hay. No, que el biónico sea el Sí. abre puertas. El abre Sí, puertas. pero tenemos Claro. El amor y los tiempos de bacanería, que es una película que Patricia Pepén va a dirigir, que también es parte del Ey. colectivo. Es una película que fue a Nueva Mirada a final del año pasado en Cuba, donde ganamos 2 premios. Estuvimos también en Festival de Cartagena en el laboratorio de ópera prima. Y en junio vamos para el mercado de Guadalajara. Y a final de año vamos para el mercado de Cali en Sapcine. O sea, tenemos un recorrido grande con un proyecto que todavía está en desarrollo. Así que yo creo que sí. Si ya tiene esos reconocimientos ahora, que ni siquiera se ha empezado, Ujú. que ni siquiera se ha rodado, creo que va por muy buen camino. Manuel, Bueno, tengo 7 películas que están por estrenar. ¿cuántas? 7. Ah, no, pero. 7. Escúchame. O sea, que no han salido. Claro, por favor. Sí, pero son películas que ya se hicieron. Hay algunas que tienen como 3 años, pero bueno. Ok, pero son 7 ya, van a salir 7. 7. Se está exhibiendo en Francia una película que tuvo una participación importante, especial. En Francia ahora Coca Chica. Y bueno, estoy en 2 proyectos cinematográficos y 2 teatrales. Bueno, Qué pues bien. yo dije, ay, ojalá, pero esta gente está mejor que uno. José. Sí, no, ya. Yo le iba a desear mucho éxito, pero creo que no lo Sí, necesitan. No, No, que venga más, que venga Que más. venga más, Que venga más, que claro. venga más. Bueno, señores, éxitos, felicidades, disfruten este camino que se ha abierto con este producto tan honesto y tan que no sabíamos que lo necesitábamos. No sabíamos que necesitábamos una conversación como la que ha traído el Biónico. Sigue en Downtown Center, sigue en Fine Arts, consulten la cartelera, vaya, véala con sus amigos, lleve un grupo de gente, riegue la voz, postéelo, deje todos los reviews. Y bueno, esto es Cine Pendiente, suscríbanse y comenten si ya la vieron, qué les pareció La Bachata del Biónico.